Muy bien, en este vídeo vamos a realizar un problema de pilas galvánicas. Y dice así: los electrodos de aluminio y cobre de una pila galvánica se encuentran en contacto con una disolución de aluminio 3+ y cobre 2+ en una concentración 1 molar. Escriba e identifique las semireacciones que se producen en el ánodo y en el cátodo. Calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba su notación simplificada, la de la pila, claro, y razone si alguno de los dos metales produciría H2, hidrógeno en forma molecular, en estado gaseoso al ponerlo en contacto con el ácido sulfúrico. Los datos que nos dan son los potenciales estándar de reducción del aluminio, del cobre y del hidrógeno. Están tabulados los potenciales de reducción. Y estándar significa que estamos a una atmósfera de presión, 298 Kelvin de temperatura y una concentración 1 molar. Muy bien. Sabemos que si combinamos, en este caso aluminio y cobre, si combinamos una pareja cualquiera de electrodos para construir una pila galvánica y nos fijamos en los potenciales que nos dan en los datos, aquel que tenga el potencial de reducción mayor, actuará como cátodo, que es donde se da la semireacción de reducción. Es decir, mayor potencial de reducción será el cátodo, donde se produce la semireacción de reducción. Ahora lo escribo, no os preocupéis. Y aquel que tenga el potencial de reducción menor, pues actuará como ánodo, que es donde se produce la semireacción de oxidación. Bien, vamos a escribir esto. Para eso voy a tener que borrar esta pantalla, pido disculpas. Y como estamos diciendo, el que tiene mayor potencial de reducción ¿qué decimos que es? Pues será el cátodo, que es donde se da la semireacción de reducción. Sin embargo, el que tenga un menor potencial, lógicamente de reducción, porque es lo que está tabulado, el de oxidación luego veremos que es el mismo que de reducción, pero cambiándole el signo. Aquí esto será el ánodo, ese electrodo será el ánodo, y el ánodo es donde se produce la oxidación. Bien, teníamos que el aluminio tiene un potencial de menos 1,67. Voy a escribirlo. Menos 1,67, y que el potencial de reducción estándar del cobre es más 0,34 voltios. Bien, pues como el mayor potencial es este, es el cobre, es ahí donde se nos va a producir la reducción. ¿Vale? Aquí será la reducción
que podemos escribir ya como cobre 2+, se le suman 2 electrones y tenemos cobre 0. Perfecto. Por otra parte, el aluminio, que no solamente es más pequeño, sino además es negativo, o sea, es mucho más pequeño, tiene un potencial de reducción menor, se produce por lo tanto una semirreacción de oxidación, y la oxidación pasa a tener una mayor carga. ¿Os acordáis? En la reducción disminuía, se reduce, acordaros de esa regla mnemotécnica, reducción, se reduce la carga de 2+ a 0. En la oxidación disminuye, aumenta la carga, ha pasado de aluminio 0 a aluminio 3+. Y claro, tenemos que sumarle 3 electrones. Bien, ya tenemos las semirreacciones. Tenemos que la oxidación se da en el ánodo y la reducción se da en el cátodo. Son muchas cosas para recordar, la verdad. Y yo os recomiendo que uséis reglas mnemotécnicas sencillitas. Algunas os las comento, otras os las podéis inventar. Fijaros, oxidación empieza por una vocal, igual que el ánodo, que empieza por una vocal. Reducción empieza por consonante y cátodo empieza por consonante. Bueno, puede ser una forma de recordarlo. A menos que hagáis mucho y ya lo sepáis, pero siempre se pueden olvidar las cosas porque tenéis muchas asignaturas. Bueno, pues tenemos que ajustamos estas semirreacciones ¿para qué? Para que el número de electrones sea el mismo. Y se hacía de una forma bastante parecida a cómo se hacen los sistemas de ecuaciones por el método de reducción. Si yo aquí tengo un 2, multiplicaré arriba por un 2. Y aquí tengo un 3, multiplicaré abajo por un 3. Venga, pues vamos a ponerlo. Pondremos... el cátodo es el positivo, el electrodo positivo. Hay una reducción en el cátodo. Y hay una oxidación en el ánodo. Y es negativo. Bien, bueno, pues vamos a poner un 3, como dijimos antes, delante de la semirreacción para que así se me vayan los electrones. Aquí teníamos aluminio, pasa a ser aluminio 3+ más 3 electrones. Así que lo multiplicamos por 2 y así tendremos 6 electrones arriba y 6 electrones abajo que se nos irán. Bien. Vamos a intentar sumarlo directamente. Tenemos 3 cobres, 2+. Tenemos 2 aluminios de número de oxidación 0. Tenemos también a la izquierda 6 electrones. Y ahora a la derecha tenemos 3 cobres como elemento, 2 iones de aluminio y 6 electrones que se nos van. Ya tenemos entonces la
reacción que tiene lugar. ¿Vale? Ya sabemos la reacción. Ahora podemos calcular la fuerza electromotriz, porque me lo pedían, la fuerza electromotriz de la pila. Sabemos que la fuerza, que el potencial de reducción del aluminio es menos 1,67 y que el del cobre es 0,34. Bien, tenéis que saber que hay una relación entre el potencial de reducción y el de oxidación para un determinado electrodo. Y la relación es simplemente el signo. Es decir, que tenemos que el potencial de oxidación es igual al menos potencial de reducción. Así que, por eso tenemos solamente tablas de potenciales de reducción, porque cuando queramos ponerlo como oxidación, simplemente tendremos que cambiar el signo. Es decir, en este caso, el potencial de oxidación del aluminio será igual a la menos potencial de reducción del aluminio, que era aluminio 3 más aluminio. Por lo tanto, será menos 1,67, que es igual a más 1,67 voltios. Perfecto. Así que ya tenemos el potencial de reducción y el potencial de oxidación. ¿Y cuál es la fuerza electromotriz de una pila? Lo ponemos de otro color. La fuerza electromotriz de una pila es igual al potencial del cátodo o fuerza electromotriz del cátodo más la fuerza electromotriz o potencial del ánodo. ¿Vale? Entonces sabemos que el del cátodo, que es el del cobre, es 0,34 y sabemos que el del ánodo, oxidación, el del aluminio, es más 1,67 porque le hemos cambiado el signo. Haciendo la operación me da 2,01 voltios. Ya tenemos la fuerza electromotriz de la pila. Bien, además de la fuerza electromotriz, me pedían que escribiéramos la notación de la pila. Para eso vamos a tener que volver a pasar a otra pantalla y borrar esta. Pido disculpas. Bien, para escribir la notación de la pila, bueno, pues hay una forma. Primero se escribe a la izquierda el ánodo. Vamos a ponerlo en negrita. Primero pondríamos el ánodo con su proceso de oxidación. Después pondríamos 2 barritas y a continuación el cátodo con su proceso de reducción. ¿Qué es esto de la doble barra? La doble barra es
es un puente salino. Puente salino, esto no tenéis que escribirlo lo que es el puente salino en el ejercicio, pero sí voy a comentaros que bueno, pues tenemos las dos cubetas con los líquidos y entre ellas, perdonadme porque yo es que lo que viene a ser dibujar me cuesta un poquito, y entre ellas se pone un tubo en forma de U. No voy a dibujar más cosas de la pila porque me da vergüenza. Entonces, bueno, pues sería, mira, sería como un tubo en forma de U que está relleno de un electrolito inerte. Tiene dos tapones de lana, de vidrio, entre sus extremos. Está cerrado. Y entonces esa sustancia que contiene, que hemos dicho que es inerte, no interviene en los procesos de oxidación y reducción. Así que lo único que hace es completar el circuito eléctrico, ¿vale? Eso es lo único, es una función importante, pero no entra en la oxidación, reducción. Voy a borrarla porque realmente me da un poquito de vergüenza cómo ha quedado. Seguro que miráis en internet y os salen unas pilas galvánicas preciosas. Ay, Dios mío. Bueno, pues entonces vamos a ponerlo, esto como hemos dicho, vamos a poner el ánodo, que es el aluminio, y pondremos, primero es el aluminio, que pasa a aluminio 3+, y veis que aquí hay una barrita vertical que indica que hay un cambio de base. Perdón, un cambio de fase. Hay un cambio de fase. Evidentemente porque nosotros tenemos el electrodo que es aluminio, que está en estado sólido, y por otra parte tenemos el aluminio ion, que está en estado, está disuelto y por lo tanto es acuoso. Después ponemos las dos barritas que me están indicando que en medio hay un puente salino, el cobre 2+, que está en estado acuoso, barrita vertical que indica que hay un cambio de fase, y cobre en estado sólido. Fijaros que nosotros teníamos las siguientes, porque como he borrado la pantalla, quiero volver a ponerlas. Teníamos que primero en el ánodo el aluminio se convertía en aluminio 3+, aumentaba su carga más 3 electrones. Eso no hay que ponerlo aquí en la pila. Y en el cátodo perdón, poníamos el cobre 2+, más 2 electrones, que pasaba a ser cobre. ¿Veis cómo se pone primero el aluminio en la notación de la pila? Después se pone el aluminio 3+, que como ya es unión está en fase acuosa. Después ponemos el puente salino y ponemos aquí el cátodo con el cobre, primero que es en estado iónico y por lo tanto acuoso, y por último el cobre en estado sólido. Muy bien, ya tenemos por lo tanto la notación que me estaban pidiendo de la pila. Como veis, una vez que ya se ha escrito la primera parte, lo otro sale prácticamente solo. Solamente tenemos que practicar para que nos salga esto del tirón. Muy bien, en el tercer apartado me hablan de si van a reaccionar, si alguno de los dos metales produciría H2 al ponerlo en contacto con ácido sulfúrico. Bueno, vamos a ver. Perdóname, voy a tener que borrar esta pantalla y pasar a la siguiente, pido disculpas. El ácido sulfúrico
es H2SO4, un ácido fuerte, se descompone entero, no hay ningún tipo de equilibrio, en 2 menos y 2H más. Y ese hidrógeno, que es el que nos interesa realmente, puede reaccionar de dos maneras. Si es cátodo, por lo tanto se produce una reducción, tendremos la siguiente reacción: 2H más 2 electrones me da H2. Reducción, decíamos que disminuía la carga. Pasamos de 2H más a 0. Por otra parte, si es ánodo, tendremos entonces una oxidación y el hidrógeno reaccionará así. Será H2, pasa a, voy a poner delante el 2, a 2H más 2 electrones. En la reducción, el potencial de reducción es igual a 0,00. Siempre se ponen dos decimales, por lo tanto al 0 le ponen 0,00. Pero es que a la oxidación, como sabemos que en la oxidación, voy a borrar porque la I no se pone, en la oxidación evidentemente pues se cambia el signo, pero como tenemos un 0, pues simplemente pondremos 00, siempre unidades, voltios. Estamos hablando fuerza electromotriz, potencial, ya sé que es de física, pero estamos en voltios. Muy bien. De todas formas no nos interesa nada más que uno, me interesa este. Porque a mí me están pidiendo que razone si alguno de los dos metales produciría H2. Es decir, solo me interesa que el hidrógeno sea el cátodo y que el otro, el aluminio o el cobre, sean el ánodo. Bien, en el caso del aluminio, vamos a empezar por ahí. En el caso del aluminio, pues tendríamos las siguientes semireacciones. Tendríamos 2H más 2 electrones me da H2 y aluminio pasa a ser aluminio 3 más 3 electrones. Claro, esta es la reducción cuyo potencial es 0,00 y abajo tenemos la oxidación que es, cambiando de signo la de reducción, como hicimos antes, más 1,67. Perfecto. Podemos ajustar estas semireacciones. Vamos a ajustarlas. Aunque realmente no hace falta, pero ajustamos las semireacciones y pondremos un 3 arriba. Porque tenemos 3 electrones abajo, pondremos un 3 arriba. Como hicimos antes, esto se parece mucho a los sistemas de ecuaciones que se resuelven por el sistema de reducción. Y como aquí tenemos 2 electrones, pondré un 2 abajo. Aluminio se convierte en aluminio 3 más 3 electrones. No me gusta cómo ha quedado y se cambia enseguida. Bien,
Lo hacemos directamente. 3 por 2, 6H más 3 por 2, 2 por 1, 2 aluminio. Me gusta poner los electrones al final. Más 3 por 2, 6 electrones. Me dan 3H2 más 2 aluminio 3 más 6 electrones. Se me van y esta sería la reacción. ¿Sería posible esta reacción? ¿Sería posible? Pues para eso tendremos que calcular la fuerza electromotriz de la pila, que sabemos que es la del cátodo y la del ánodo, o la de reducción más la de oxidación. Y esto es igual a 0,00 más 1,67 igual a 1,67 voltios. Esto es positivo. Muy bien. Os voy a decir que esto ya implica que va a ser espontánea. ¿Pero por qué? Porque hay una relación que nos dice que la energía libre de Gibbs es igual a menos la fuerza electromotriz de la pila. Sabemos que la energía libre de Gibbs nos daba la espontaneidad de una reacción, de manera que si era negativa, era espontánea. En este caso, tenemos que es igual a menos lo que nos ha dado antes, 1,67. Y como es negativo, es espontáneo. Por tanto, sí, nos da H2. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo lo mismo, pero con el cobre. Es un problema un poquito largo, sobre todo porque quiero que lo entendáis bien. Pero ya queda poco. Voy a borrar la pantalla. Pido disculpas otra vez. En el caso del cobre, vamos a escribir las semirreacciones, ¿vale? Entonces son cátodo, reducción, tenemos que, habíamos dicho que la reacción tenía que ser 2H más 2 electrones para que me dé hidrógeno gaseoso, que es lo que busco, que como es la de reducción, pero daría igual porque la de oxidación sería la misma, es 0,00 voltios. Por otra parte, si ya el cátodo, si ya la reducción la está produciendo el hidrógeno, pues en el ánodo lo que se producirá lógicamente será la oxidación de el cobre. No podemos elegir. Oxidación era aumentar la carga. Reducción era disminuir la carga. Oxidación era aumentarla. Por lo tanto, el cobre 2 más tendrá que estar a la derecha y el cobre 0 a la izquierda. Más 2 electrones. Simplemente la semirreacción que habíamos visto antes, pero le hemos dado la vuelta. Hemos cambiado. Entonces, el potencial de oxidación, ¿cuál será? Bueno, pues si decimos que el de oxidación es el menos potencial de reducción, será menos, como era más 0,34, menos 0,34 voltios. Muy bien. Vamos a ajustarla. Es muy sencillita, porque tenemos 2 electrones arriba y 2 electrones abajo.
Por lo tanto, no tenemos que multiplicar. Directamente se nos van a ir los 2 electrones. No tenemos que hacer nada más. Y aquí pondremos hidrógeno, que es lo que pedimos, lo que nos piden, cobre y 2 electrones. 2 electrones a la izquierda y 2 a la derecha se nos van. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el potencial de la pila? Pues el potencial de la pila, que es igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación, lo pongo muchas veces para que se os quede. Mientras más veces pongáis vosotros en los ejercicios las fórmulas, mejor se van a quedar. Es verdad que vamos un poquito más lento, pero mejor se nos va a quedar, ¿vale? Entonces, en este caso, esto es igual a 0,00 más 0,34. Perdón, en este caso es menos 0,34. Que es igual a menos 0,34. Esto es negativo y vemos que no va a ser espontánea. ¿Por qué? Porque incremento de G, o sea, energía libre de Gibbs, es igual a la menos fuerza electromotriz de la pila. Y esto me da menos 0,34, que es igual a más 0,34. Y cuando la energía libre de Gibbs es positiva, no es espontánea. Por lo tanto, nos decían si produciría alguno de los dos metales hidrógeno. En el caso del cobre, no. Y en el caso del aluminio, sí. Muy bien. Espero que hayáis entendido bien este problema. Tiene muchos conceptos, formulitas. Si tenéis alguna duda, siempre me podéis escribir en los comentarios de YouTube. Y, como siempre, muchas gracias por haberme atendido. Espero veros pronto en el próximo vídeo.